todos, yo soy Meiga y este es un nuevo vídeo. Y hoy vamos a hablar de una cosa que es que me preguntáis muchísimo y yo ya no puc més de abrir mis solicitudes de mensaje de Instagram y ver 250 veces preguntas sobre cómo pasar de bachillerato, o sea, perdón, de FP a universidad, ¿vale? Me habéis preguntado muchísimas veces. Hola, hoy os traigo un vídeo que espero que la gente vea, porque es que estoy yo ya frustrada de meterme en mis privados de Instagram y que todo sean mensajes sobre preguntas sobre esto. Y quería, pues, aunque tengo bastantes vídeos contando cómo me pasé de un grado superior a universidad, como entre medicina, gracias a ello, quería como hacer un vídeo estructurado, for dummies, de cómo se hace, de qué hay que hacer, qué hay que tener en cuenta, que no hay que tener en cuenta para pasarse de haciendo bachillerato, pasar a FP y de FP a universidad. Repito, yo voy a contar de la vía de bachillerato, porque yo hice bachillerato, sé que a partir de grado medio es otra movidoncia, que hay menos plazas, está la prueba de acceso y tal. Entonces, yo voy a hablar de esto, que es sobre lo que sé, que ya sé poco ya, y os contesto sobre eso. Y otro apunte también rápido y veloz antes de empezar con el vídeo, entrar en materia, que yo os cuento lo que sé, os puedo contestar a lo que sé, pero para mí a veces también resulta un poco frustrante, de verdad, espero que nadie se lo tome como algo negativo o personal, que yo al final cuento mi experiencia y que haya gente que me esté preguntando sobre cosas que no tienen nada que ver, como si yo fuera orientadora estudiantil, porque es que no lo soy, o gente que me pregunta, tal FP, inserte nombre de FP, botánica de cactus, ¿puedo acceder con este FP a medicina? Pues yo qué sé, chica, o sea, creo que hay cosas que creo que es evidente que si yo no lo he hecho, yo no lo he cursado, pues no tengo ni idea, y es tan fácil como Google es tu amigo, es buscar, hablar con el centro, etc. Es que me han llevado a decir, es que tal centro, inserte el nombre del centro, no me coge el teléfono, ¿qué hago? Y yo, chica, pues yo qué sé, o sea, no voy a llamar yo por ti, es que, o sea, cosas de ese estilo. Para mí es un poco frustrante, porque digo, jolín, estoy viendo los vídeos en plan todo explicado, y aún así salen dudas que es que me llegan, y encima cuando no le contesto me dejan de seguir y me montan un pollo en plan, puta diva, no contestas, porque contestarte, búscalo en Google, hermana, me parecía un poco desagradable y desafortunado. Entonces simplemente es eso. Bueno, pues voy a empezar a narrar primero lo que tenéis que hacer antes de entrar, lo que tenéis que hacer mientras y lo que hay que hacer después. Empezamos con la parte de antes de entrar al ciclo formativo, ¿vale? Yo creo que también es importante saber que no tenemos la nota de bachillerato propia para entrar a lo que nos interesa, pero como ya estar open-minded de cara al ciclo formativo superior. Creo que no hay muchos... en muchos institutos no se habla de la formación profesional como una salida más a después de bachillerato, ¿no? Normalmente lo típico es que te dicen selectividad, 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 y no se te abre como la otra salida. Creo que ahora actualmente sí más, porque es verdad que es una salida laboral bastante interesante, pero no se suele hablar de ello. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ves que no vas a entrar en lo que quieres, no vas a entrar en veterinaria, no vas a entrar en medicina, no vas a entrar en odontología, y dices, ya me la suda el papo, ¿no? O sea, ya a lo mejor ya en primero lo intentas, ves que no te da la nota y dices, me la suda, y no te planteas lo del grado superior como posible acceso. Que aparte de posible acceso a la universidad, tened en cuenta que es una manera muy eficiente de entrar al mundo laboral. En 2 años tienes una titulación, de manera además muy práctica, con lo que, porque es eso, solo nos ofrece muchas veces la universidad, y yo he conocido personas que me han dicho, ojalá haber hecho un grado superior, o que han hecho la carrera y luego han hecho un grado superior y han dicho, es que para qué estuve 4 años o 5 o 6 sufriendo, si podía haber hecho este grado superior, yo hubiera aprendido muchísimo de manera más práctica y más rápido obtienes un título para salir al mercado laboral. Entonces, que tenerlo en cuenta también, ¿no? Como una posibilidad más a la salida de bachillerato. Entonces, os digo que lo tengáis como, perdón los cambios de luz, es que está viendo un día así un poco extraño. Bueno, que lo tengáis en cuenta porque los grados superiores tienen cada vez más demanda, tanto por el ámbito laboral, por lo que os he contado, como para acceder a carreras. Y más ahora que las notas de corte debido a la pandemia se han disparado.
Entonces, muchísima gente con muy buenas notas, estamos hablando de gente con 8,5 en bachillerato, que no han podido entrar en medicina porque ahora mismo se mueve en notas estratosféricas. Entonces, si han metido, o sea, muy buenas notas, muy buenos expedientes, están haciendo un grado superior para poder entrar en medicina, odontología o lo que sea, ¿vale? Entonces, las notas medias también de acceso a los grados superiores que permiten el acceso a carreras sanitarias han aumentado mucho. Entonces, no decir, buah, tengo un 7, chill, entro seguro al grado superior que quiero. No, porque a lo mejor es que es eso, que no vais a entrar, porque es que están petados. Porque como todo se ha disparado, pues eso, hay gente con muy buenos expedientes que a lo mejor han tenido mala selectividad. Por eso, porque durante la pandemia todo el mundo sabe que se han rellenado notas y en las privadas se han puesto 10 así. Entonces, mejor gente con expedientes brillantísimos de 9 o de 9,5 han tenido mala SELE y en lugar de repetir SELE dicen, mira, pues me hago esto y mágico y estupendo. Entonces, esta persona va a entrar seguro. Esta persona va a tener un acceso muy rápido. Entonces, que lo tengáis en cuenta eso, ¿no? Que no hay que relajarse. Las notas de acceso son muy altas ahora mismo en la formación profesional. Por eso que os he dicho, digo, es un poco lamentable, sobre todo para gente que realmente quiere hacer la formación profesional porque le interesa ese curso y que los pringados como yo le estemos quitando la plaza a personas que realmente quieran hacer eso, ¿no? Y es un poco lamentable, pero bueno. En mi curso creo que era... éramos pocos realmente los que queríamos aprovechar eso como puente a la universidad. Sí que durante el transcurso del curso, por el tipo de curso que es, ¿no? Que al final tocas mucho con enfermería, a mucha gente le acabó gustando la función de enfermería porque además te complementa muchísimo el hecho de tener el FP superior de rayos, imagen para el diagnóstico, con el grado de enfermería. Tener esas dos cosas te abren muchísimas puertas del cara al mundo laboral. Entonces, a raíz de hacer el curso, mucha gente quiso hacer luego enfermería, pero creo que de entrada yo era de las pocas que quería utilizar ese curso para entrar en medicina, ¿no? Mejor yo y otra persona. Y al final creo que en medicina de mi generación solo entré yo. Y no sé si sí que en enfermería entraron muchísimos que se apuntaron. Entonces es un poco eso, pero cada vez es una cosa que es como muchísimo más común. Entonces, primero de todo, tener claro cuál es el curso que queremos hacer, el FP que queremos hacer, mantenernos ahí ojo a visor y no por decidir entrar en FP para luego entrar en la carrera, sin descuidar nuestras notas porque puedes tener como una sorpresa negativa. Y bueno, yo que conozca que FPs que permitan el acceso a medicina, y bueno, el que hice yo, el de imagen para el diagnóstico, el de laboratorio, el de I'm thinking about it, el de lab y el de anatomía patológica. Bueno, una vez el acceso, eso es también estar bastante atentos a los plazos, porque es que es muy fácil que se te pasen. Porque como está el tema de la SELE y tal, y estás con bachillerato, segundo de bachillerato y tal, y pues sí que se te pasen los plazos, así que lo suyo es estar bastante atento y que no se te pasen, ir al centro. Si tenéis cualquier duda respecto al FP, lo suyo es ir al centro, preguntar y X, y ahí te van a decir muchísimo mejor que yo respecto a lo que tienes que entregar, lo que tienes que entregar, cuándo salen las listas, etc. Una vez te has apuntado, ya viene la parte chula, que es estar dentro del ciclo formativo. Los ciclos formativos tienen una serie de pros y contras respecto a lo que es bachillerato y lo que es la carrera. Respecto a bachillerato, en mi caso, yo creo que es más fácil un ciclo formativo. Más fácil, you know. Bachillerato lo que tiene, al menos mi sensación, es que era poco agradecido. Que yo estudiaba mucho, bueno, la carrera es igual, que estudias mucho y muchas veces tu esfuerzo no se ve retribuido con las mismas notas. Y eso es un poco cansino, en plan, dices, jolín, eso no me gusta de bachillerato, al menos donde yo lo cursé. Y en cambio en el FP sí que noté que si estudiabas, sacabas buenas notas. Incluso pues si simplemente querías sacar un 5, pues sacabas un 5, eso estaba bien. Pero ¿qué tiene como contrapartida? Son muchísimas horas de clase, es muy cansado.
Sí que es verdad que no tienes tantos deberes como en bachillerato, pero tienes que estudiar bastante más. O sea, porque casi todas, en bachillerato hay asignaturas que no son de estudiar, que son de entender y tal, y en el FP casi todas las asignaturas, en su mayoría, al menos digo, el FP que hice yo, eran de empollar, y es como un mix entre universidad y bachillerato, que viene bastante bien como para abrirte la mente a la universidad. Porque en bachillerato como que la porción de temario que das por hora es relativamente pequeña, ¿no? En segundo bachillerato das más rápido, pero a lo mejor das, por ejemplo, ¿vale? 5 páginas por hora de libro. Y en la universidad das 150 páginas por hora. Y en un FP, pues a lo mejor vamos a poner que estás dando entre pues 20 y 50 páginas por hora. Entonces, te sirve un poco en cuanto a volumen de temario respecto a las clases que das, como entre una cosa y la otra, ¿no? Y te adapta bastante, eso está bastante guay. Pero bueno, que son muchísimas horas de clase y claro, yo venía de una carrera universitaria cuando yo lo hice, entonces estando acostumbrada a súper poca clase, a estar tantísimas horas de clase, era como, no puedo más, es un poco agobiante y también tiene un poco el efecto bachillerato en el que no, o sea, no te puedes dar un día de descanso, ¿no? Y eso es un poco desmotivante. Al final, cuando estás haciendo un grado superior para entrar en medicina, por ejemplo, tienes que sacar muy buena nota y tienes que sacar de las mejores notas de tu clase. Entonces eso implica que no te puedes dar como chance a descansar un día, no te puedes dar chance a estar enferma. Yo cuando me enfermaba me lo pasaba fatal y además no sé por qué en el FP me enfermé muchísimo, tuve muchísimas faringitis. Supongo que también era por la falta de sueño porque claro, salía de ahí a las 2 o a las 3, venía a casa, comía y me ponía ya a estudiar como una loca. Y a lo mejor había días que me iba a dormir mucho más tarde de lo que me tocaba y al día siguiente madrugué, al día siguiente un montón de horas de clase y era un poco machacador físicamente hablando. Y es eso, como quería sacar buena nota, como que no te puedes permitir ni un examen malo, porque tiene como mucha repercusión al final. Entonces tienes que estar como muy, muy a tope y no te puedes dar permiso muchas veces a descansar o a estar mal. Sí que lo bueno respecto a la universidad, de la universidad las navidades son para estudiar finales y aquí no, en este caso en el FP terminabas todo en diciembre, entonces las navidades estaban bastante libres y en Semana Santa igual, ¿no? Los dos exámenes eran antes, entonces luego tenías esas vacaciones entre trimestre como para descansar y eso se agradecía muchísimo. La universidad está como muy reglado de dónde viene cada parte de la nota y no existe como la puntuación por actitud, que sí que a lo mejor hay en bachillerato, ¿no? Porque al final es algo muy subjetivo y depende muchísimo del profesor y puede ser que el profesor por lo que sea te coja cruzado, entonces que no te pongan esa puntuación de la nota. Entonces, yo lo que recomiendo pues eso, es que estéis siempre a clase, súper atentos. En mi caso, por ejemplo, me acuerdo que un profesor me bajó cierta puntuación de la nota, o sea, me puso como 0 de actitud porque en un semestre yo había estado enferma y a pesar de que yo había justificado las faltas, es decir, había estado enferma, no en mi casa sacándome los mocos, había estado enferma con justificación, me puso un 0 de actitud porque patata. Entonces eso resulta como muy injusto. Así que tenéis como que encima, o sea, aparte de estar como 800 horas en clase, tener que estar fingiendo felicidad. Y que aunque finjas felicidad y aunque seas una persona súper aplicada, que pregunta, que tal, que se interesa, puede ser que a la profesora o profesora que tenga 150 años y sea un dinosaurio le calléis fatal, pero que llevéis el pelo verde. Entonces me parece que exista esa puntuación algo injusto, ¿no? Así como tips de cara al FP, lo único que os puedo decir es que bueno, eso, que intentéis sacar tiempo para vosotros mismos, para cuidaros, para mimaros, que es súper importante, y intentar llevarlo todo al día, intentar todos los días hacer como además, es que, bueno, te digo, depende mucho del grado superior, pero la mayoría de los que he visto o incluso he preparado a gente para entrar luego en medicina son muy de empollar. Así que lo suyo es que cada día empolléis, intentéis estudiar la parte que os corresponde, porque si no se acumula de cara al examen, todos los exámenes son al mismo tiempo y es un cacao mental, y entre semanas es muy difícil, teniendo las horas de clase, a veces ponerse al día, así que un poquito cada día es súper importante. Así que lo creo que os vais a hacer un poco cada día y intentar sacar tiempo de desconexión de lo que es la presión del FP,
que es eso, que aunque sea más sencillo, creo que también es bastante duro en comparación con bachillerato. O sea, creo que están ahí los dos, uno por una cosa y otra cosa por la otra, que son bastante exigentes a nivel estudiantil. Y bueno, pongamos que ya habéis sacado el FP y queréis entrar a la universidad. ¿Qué hay que hacer al respecto? Vale, primero, normalmente las optativas, pues no sabéis, caducan a los 2 años. Entonces, en teoría, si se las has hecho el año justo que acabaste bachillerato, las hiciste las dos y tuviste buena nota y no las quieres repetir y no hay problema al respecto, que te siguen manteniendo al acabar, porque son 2 años, te caducan justo ese año, pero aún son válidas, entonces check, las puedes utilizar. Si no te fue bien, en este caso, el examen, no te lo pudiste preparar bien, o decidiste que no te vale la pena preparártelo, porque yo creo que lo mejor es hacerlo cuando has acabado bachillerato, que lo tienes fresco y ya está. Pero pongamos que tuviste un mal año, no pudiste o sacaste mala nota. O en mi caso, que estaban más caducadas que caducadín, porque yo lo había hecho 4 años atrás. Entonces estaban las presentativas ya momificadas, vaya. Entonces, yo lo que recomiendo es que las repitáis entre primero y segundo. Ese verano os lo planteéis y os pongáis a tope. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque creo que en segundo, en teoría, se acaba un poco antes, pero en segundo es más, o sea, es práctico rollo, porque tienes como más tiempo libre, porque como tienes las prácticas y tal, pero creo que al final es un tiempo libre rollo engañoso. Yo, en mi caso, o sea, sí conozco a gente que intentó sacarse la selectividad el año que está haciendo las prácticas del FP y las personas que conozco, las personas que preparé, al final lo acabaron dejando. ¿Por qué? Porque estás muy cansada de las prácticas son de 8 a 3, sales a las 3, luego tienes que preparar el trabajo de fin de grado del FP y es muy cansado estar de 8 a 3 en el hospital y haciendo radiografías, haciendo cosas. Entonces es difícil encima ese año prepararse una selectividad. Si no la tenías, a no ser que tengas una disciplina de la hostia, es muy complicado. Y claro, yo lo que recomiendo, además que aparte de que es complicado, creo que también es difícil organizarte, porque tú puedes pensar que tienes tantas horas libres, es decir, acabo a las 3, yo a mi casa, como de 3 a 4 y me pongo ahí a estudiar un montón, pero es que a veces que vas a estar cansada. Entonces, que a lo mejor tú vas a ponerte un montón de horas pensando que van a ser de estudio eficiente y no va a ser realista respecto, porque te pueden salir 1000 cosas, puede ser que ese día salgas tarde, entonces, o que ese día te falla el transporte público porque es un poco más, pues eso, o que ese día has tenido un mal día en las prácticas y no te apetezca estudiar, también puede ser. Porque es que de verdad os lo digo, o sea, es que es un poco de flipante que yo, a mí las prácticas de rayos me han tratado 1000 millones de veces peor que las de medicina. Y yo pensaba, con lo tiempo que te dicen es que los médicos van endiosados, los médicos... Es que nada que... O sea, los médicos es que me han parecido mucho más cercanos, mucho más dados a explicar, muchos más dados a... Y mira que tiene 50.000 pacientes, más dados a explicarte cosas que los de rayos. Los de rayos había personas que no querían alumnos, que si te tocaba con esa persona, te sabías que te sentabas fuera en la silla así. And wait. Entonces, de verdad, es que casco, o sea, es que hago casco de personas. Es que qué ganas de encontrarme alguna y decir, mira, ¿te acuerdas de cuando me jodiste? Pues ahora me haces 30 radiografías de tórax. Venga, run. No es tan cabrona, porque soy súper cabrona y malvada. No voy a serlo, pero lo merecen, de verdad, Porque no proceso, porque eres tan malo y te sientes tan superior y no sé, es que no entiendo el machaque que recibí algunas veces y algunos compañeros míos me contaron de rayos, es que es flipante. Bueno, X. Si tenéis más experiencias en las prácticas, dejadmelas aquí abajo en comentarios. Yo creo que ya expliqué las mías de rayos en un vídeo que todos los vídeos relacionados están aquí abajo. Bueno, eso, que yo lo que os recomiendo es que intentéis hacer la selectividad, las optativas entre el año de primero y segundo, porque aunque va a ser difícil, creo que al final ya lo tienes como más planteado. Como te puedes presentar la selectividad en julio, y el FP acaba en junio o así, te puedes poner on fire, organizarse y intentar sacar un poco de tiempo. No va a ser fácil, tampoco digo que vaya a ser fácil, pero al menos tienes como la chance de que si te va mal, te puedes presentar otra vez al año siguiente, ¿no? Tienes un poco ese margen de tiempo que viene muy bien. Aparte, el año siguiente, si las haces en segundo, te vas a acabar presentando a la de julio, porque presentarse a la de junio es muy justo. A ver, si puedes, adelante, todo contigo.
pero quizás presentarse a la de junio es un poquito justo, te presentas a las de julio y en julio ya no entras en casi ninguna carrera con una media de corte alta, así que bajaré. Entonces, bueno, esos consejos un poco que os doy, porque al menos si haces entre primero y segundo, aunque es difícil, ya lo has hecho, como que ya sabes que tienes esa oportunidad y otra más. Y si lo haces en segundo, sabes que tienes esa oportunidad o tienes que repetir todo el año para hacer de nuevo la SL. Esto es un cacorro de por qué ya han quitado septiembre, porque lo normal y lo que hace mucha gente era acabar el CFP en junio o julio, descansabas, y luego en septiembre ya te hacías la selectividad. En septiembre tenías como todo el mes de agosto, la mitad de julio y te ponías a tope, que es lo que yo hice, y a mí pues como me fue bien, porque yo acabé el FP el primer año, en junio, descansé hasta julio y a mitades de julio me puse a tope con la selectividad y me fue bastante bien. Pero ya lo han quitado porque no sé por qué, es que no sé esta versión a septiembre, la verdad. Yo al final, bueno, no soy profesora de clases particulares, así que no puedo dar mi opinión educativa al respecto, pero desde mi ignorancia, desde mi experiencia al final dando clases, me parece un mierdolo de un tamaño enorme. Pero bueno, que la cuestión es que las cosas son así y podemos decir que sí o que no, pero es que son así, entonces hay que saber adaptarse a ello. Yo creo que al final lo mejor es que tengáis la SL hecha antes, intentando esforzaros lo máximo en las optativas, y si no, pues nada. Recordad las optativas que ponderan, al menos en el caso de medicina, son química y bio. Así que pues nada, darle muchísima caña a esas dos asignaturas, suelen ser exámenes asequibles. Y una vez acabado todo, recordad que el FP son 10 puntos, si sacas un 9, un 9, sacas un 9,5, un 9,5, y sobre eso se suman los 2 puntos de optativas, 2 por biología y 2 por química, dando total de 14. Esto se hace porque el objetivo es entrar en carreras con media elevada, por lo tanto, esto es como lo más práctico para hacerlo. Y nada, creo que ha quedado claro, espero que haya quedado diáfano. Si han quedado alguna dudilla más, dejadmela en comentarios y lo intento hacer. Pero bueno, quería dejar un vídeo así todo explicado, todo ordenado, por si alguien tenía dudas, y así pues le ayudo un poco. Y si aún así tienes dudas, déjamelo en comentarios. Pero recuerda que los vídeos que tienes alguna duda en concreto es que habléis con tu centro, con tu universidad, etcétera, etcétera. A mí me fue bien esta vía, yo estoy muy contenta con ella. Y la verdad es que fue una experiencia agridulce, tuvo sus cosas malas, sus cosas buenas, pero bueno, me llevé a gente muy maja del ciclo, me lo pasé muy bien. Creo que fue una experiencia que volvería a repetir, y que yo es que si hubiera sabido, después de haber hecho bachillerato, me hubiera pasado directamente al ciclo, porque es muy práctico. Y si no estáis seguros si entrar en una carrera tal, mirad los ciclos formativos, porque hay una oferta de ciclos de la leche, súper chulos, súper interesantes, de un montón de cosas. Seguro que hay cosas que no te imaginas, y yo creo que está muy guay que lo miréis, que lo intentéis, que es muy interesante. Y te da, como eso, tienes un título ya para acceder al mercado laboral, y en 2 años, que si lo quieres utilizar lo utilizas, y si prefieres utilizarlo para entrar a la universidad, pues para entrar a la universidad. Y ya está. Que mucho ánimo para los que hayáis decidido tomar esta vía, y pues un beso muy grande. Nos vemos próximamente en el próximo vídeo. Chao.